El Señor me da el privilegio hoy de compartir su palabra y un tema precioso que desde la alabanza está sonando y es de la victoria, ¿verdad? Y cuando uno gana en algo, lo que sea, en el colegio, en las competencias, a mí me gusta mucho jugar juegos de mesa. Me gusta jugar de competencia. Por ejemplo, me encanta también hacer rompecabezas, ¿verdad? O cuando resolver acertijos o jugar sudoku. Y cuando uno termina algo y completa algo, qué bien se siente, ¿verdad? En cambio, qué mal se siente uno cuando uno está atrapado en una situación que no logra salir de ella, ¿verdad? O que se encuentra con obstáculo tras obstáculo. ¿Les ha pasado? Y que usted quiere y va por aquí y le sale un obstáculo y entonces cambia de rumbo y va para otro lado y tampoco por ahí se puede, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos va a hablar de cómo vivir, no un día, sino todos los días en la victoria. Y la mayor victoria que podemos tener es vencer a esos enemigos que se oponen a que el plan de Dios se realice en nuestras vidas. Por eso el tema se llama Victoriosos en la Tentación. Así que todos les deseo que ganen esa medalla del primer lugar. Amén. Quiero empezar recordando algo, o más que recordar, como hacer un ejemplo. La vida viene a ser como un río. Nace en un lugar particular. Yo no sé quién ha tenido la oportunidad de ir a ver el nacimiento de un río. A ver, levánteme la mano. Ok. Yo he estado en dos lugares particulares viendo cómo nace un río. Uno fue en Huehuetenango. En Huehuetenango, cuando nos casamos, hace un montón de años, y fuimos por ahí a pasear. Y luego, pues, les hablaba de un río, traí una foto de un río. Pero ustedes imagínense un río. Yo les estaba contando que cuando nos casamos nos fuimos a Huehuetenango, a Chantla, al nacimiento del río San Juan. Yo me imaginaba que el nacimiento de un río era algo así como una cascada o algo enorme. ¿Qué si era? Apenas un pequeño hoyito en la montaña donde salía un chorro. Sí, un chorro fuerte de agua. Pero conforme iba creciendo ese chorro, se iba ampliando. Y lo más bonito era que era un agua completamente transparente y fría. Ustedes no se pueden imaginar cómo era de fría. No podía meter uno ni los pies para refrescarse los pies porque es fríísima. Esa fue una. Pero después tuve la oportunidad hace algunos años de estar en Israel y pude ir al nacimiento del río Jordán. Yo iba con aquella expectativa también de que era algún lugar así como extraordinario. Y no, aparecía apenas un chorrito saliendo también de debajo de la montaña. Ahí no permitían que uno se lavara ni las manos. Pero igual el agua era completamente transparente. Y como son lugares que están guardados para el turismo, súper limpios, preciosos. Pues el Señor me daba esta imagen para nuestra vida. Nosotros venimos de Él. Aunque casi no podemos ver realmente cuál es nuestro origen. Y más bien no es que casi no podemos ver, porque en nosotros hay un montón de velos, ¿verdad? Pero el Señor nos da a luz y nos trae a esta vida para que caminemos un tiempo por ella, solo un tiempo. Porque el río, no crean, nace en un lugar y tiene que llegar a otro lugar, al mar. Su destino ya está, llegar a ese lugar. Y el agua que pasó, que inició aquí en donde nació, nunca más va a volver a estar ahí. El agua que nació ahí corre y va a lo largo del río hasta llegar al mar. Y nuestra vida es así. Salimos de las manos de Dios. Él nos forma. Él pone en nosotros el sello de su nombre. Y tristemente, como todos sabemos, ese nombre ha quedado velado por el pecado. Y a veces no sabemos ni que tenemos ese nombre escrito dentro de nosotros. Pero desde que salimos, toda la vida vamos a tener momentos de decisiones. Cada mañana al levantarse, durante el día, durante la semana, cuando somos niños, cuando somos niños, ¿cuántas veces perdimos el tiempo y no estudiamos lo que teníamos que estudiar? Pensando que qué aburrido, y tal vez era porque el maestro era medio chueco y no nos enseñaba bien, porque si hubiéramos tenido buen maestro no nos hubiera parecido tan aburrido, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? Perdimos ese momento. Y a veces lo lamentamos cuando estamos en la universidad. Porque cuando llegamos a la universidad nos topamos que deberíamos de tener un fundamento y no lo tenemos. Y entonces decimos, ay, si hubiera puesto atenciones a las clases Don Beli. Así se llamaba mi maestro de matemáticas en bachillerato, Don Belisario Ventura. Bueno, y eso me hacía ver el Señor. La vida es momentos, decisiones y qué hago con lo que está bien o con lo que está mal al final de cuentas. Recordaba que el Señor Jesús un día tuvo un encuentro en un pozo, en una fuente de agua, con una mujer que llegó ahí a la hora más inadecuada a sacar agua porque no quería encontrarse con nadie más. Y entonces el Señor ahí le declara a ella que Él es el Mesías y que Él es la fuente, el origen de la vida verdadera y del agua que da vida. No del agua que tomamos, sino del agua de la verdadera vida. Y entonces le dice, si tú tomas de esa agua, nunca más vas a volver a tener sed. Y a ella se le quedó así, ¿cómo así? Tanto que le dice, mejor dámela de una vez para que ella no tenga que venir al pozo. Ella no le atinó en ese momento. Pero en el transcurso de la plática, se ve que hubo una transformación en ella, porque ella fue la primera evangelizadora que hubo. No fueron los apóstoles. La samaritana salió corriendo a su casa a decirles a otros, miren, ¿no será que este que me dijo estas cosas es el Mesías? Y entonces dice que muchos llegaron y muchos creyeron en él y ya después ya no creían por lo que ella les dijo, sino por su propia experiencia. Porque ellos también bebieron de la fuente del agua viva. Así que esa agua que nunca se agota es la que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Y la victoria se da porque tenemos esa fuente de agua. Cuando no hay agua, usted se muere. Pero no solo usted. Deje una plantita unos días sin agua, se muere. Un animalito sin agua, se muere. Un bosque sin agua se vuelve desierto. Y qué claro ejemplo nos da el Señor. Sin Él nosotros estamos muertos. La primera cita, y como no tengo la pantalla, me van a acompañar, vamos a ir a Mateo 26, 41, por favor. En Mateo 26 está pasando algo muy particular. Y es que el Señor Jesús está en sus últimos momentos aquí, la última noche, ha pasado una cena donde Él ha dicho que viene a cambiar toda la estructura que los judíos tenían religiosa. Y les ha dicho que se cambia el pacto. Por eso le decimos nosotros cena de pacto. No solo Santa Cena, porque donde se sentó el Señor Jesús a cenar siempre fue Santa Cenas, ¿verdad? Pero esa noche en particular no solo fue santa, sino que además hizo un cambio. Hizo la cena de pacto donde Él dijo, aquí está el Cordero de Pascua de hace 2000 años cuando salieron de Egipto, y aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se come a ese otro Cordero. Amén. Y Jesús se comió el Cordero de la Pascua y dijo que Él venía a ser ese nuevo Cordero. Pero en Mateo 26 es cuando la noche, cuando han salido de esa cena, están en el huerto de Getsemaní. Y Jesús sabía, como nos decía la semana pasada los que estuvimos aquí, Él sabía cuál era el lugar al que tenía que llegar. Y resulta que Él en ese momento estaba bajo tal presión que se estaba muriendo en el huerto de Getsemaní. Juan José nos compartió la versión del doctor Lamsa, de la pechita del doctor Lamsa. ¿Cuál era el original? ¿Se recuerdan lo que decía? No era que Jesús estaba diciendo, por favor, Padre, sácame de este problema, sino que le estaba diciendo, Señor, como estoy en este momento, no creo llegar a mañana, pero que sea tu voluntad. Y en ese momento vienen ángeles, lo alientan, lo levantan, y Él sigue su rumbo, porque el plan de Dios era que Él llegara a la cruz, que fuera levantado en la maldición, sobre esa cruz de maldición, donde estaban los malditos, para que los que de verdad teníamos la maldición en rima, recibiéramos bendición por creer en Él. Y estando ahí en ese momento, con ese grado de aflicción, Él le dice a sus cercanos, muchachos, por favor, acompáñenme.
Oren junto conmigo. Acompáñenme en este momento tan duro para mi vida. Y dice que los que estaban con él se durmieron. Yo en alguna ocasión leía algo de respecto a esto y decía que los apóstoles estos que lo acompañaban tenían tal presión espiritual sobre ellos que por eso los venció el sueño. Pues el Señor al final los deja, pero cuando sale les dice esta palabra. Vamos a empezar en el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Voy a volver a leer esta cita que Jesús les da a los cercanos, sabiendo a la batalla en que iban a entrar y viéndoles que ellos no estaban realmente conscientes aún de esa batalla. Y les dice: no habéis podido velar ni siquiera una hora. Y les dice: velad y orad. Son dos cosas juntas. Velad y orad. ¿Para qué? Es la pregunta. Y la pregunta es: para que no entréis en la tentación. Y la tercera es: ¿por qué? Porque la carne es débil. Ustedes, si quieren, ustedes cuando están despiertos, sabiendo quién soy yo y que me aman, ustedes quieren hacer lo que yo les digo. Pero la realidad es que ustedes no pueden. ¿Se recuerdan dónde hay otro pasaje que Jesús dice: sin mí ustedes no pueden hacer nada? Cuando el Señor habla de la vid, que Él es la vid verdadera y que nosotros fuera de Él somos como ramas del desierto tiradas a un lado. Una rama tirada que no está conectada al árbol de origen se muere en pocos días. Y esto es lo mismo que Él está diciendo aquí, con otras palabras. Velad tiene un significado. ¿Quién ha pasado una noche en vela por cuidar a un enfermo? ¿Quién ha pasado una noche en vela porque se fue de fiesta? Ay, no levantan la mano, pero sé que aquí casi que el 99.99 nos ha pasado. Hemos pasado alguna vez que hemos velado. ¿Por qué? Porque la fiesta fue de noche y pasamos en la reunión, y no diciendo cosas malas, no estoy hablando de cosas malas, en una reunión sana, pero nos desvelamos. Y a veces yo me he pasado en vela platicando con Ángel, por ejemplo. 2, 3 de la mañana, ahí serían las 2, serían las 3, serían las 4, 5, 6 de la mañana, ¿verdad? Y hemos estado pasando en vela. Y otras veces me he quedado en vela, despierta, sin poder dormir, porque tengo en la cabeza una situación que no me deja cerrar los ojos. ¿Te ha pasado? Bueno, entonces sabemos bien lo que es velar en lo natural. Pero aquí la palabra velad va superior a eso. Aquí el Señor les está diciendo a sus discípulos que tengan el espíritu despierto, que estén avispados en las cosas de la vida y de la vida verdadera, que estén atentos en su discernimiento espiritual. El estar velando implica que usted tiene que estar despierto, sobre todo cuando cuida usted a un enfermo. Usted puede cabecear de repente, pero si usted escucha de repente el sonido de la respiración del enfermo que empieza ¡pum!, pega uno el brinco, porque uno no está completamente dormido, porque en su corazón sabe que usted tiene que tener la atención por cualquier emergencia que se suscite. Ese es el velar que el Señor nos está hablando en términos espirituales. No que nos desvelemos, no que pasemos la noche con los ojos abiertos en un rincón del cuarto de rodillas orando, no. El velar es una cuestión de todo el día y a todas las horas, con el entendimiento despierto para las cosas de Dios. Y yo me he quedado sorprendida, le decía Ángel, de escuchar a hombres de Dios que predican la palabra de Dios con gran poder, pero que cuando tienen un problema espiritual enfrente de ellos, no lo disciernen.
porque tienen la palabra escrita en la cabeza, pero no les ha bajado al corazón. Mis hermanos, que no nos pase eso a ninguno de nosotros, que tengamos el espíritu despierto para las cosas de Dios. Velad. Y lo segundo es orad. Orad, a veces esa palabra nos cae hasta mal porque, bueno, a mí por lo menos, yo no sé a ustedes, pero a mí me obligaban de chiquita a volarme el rosario completo y estar sentada ahí, dale que dale, repite que repite, y pellizco que pellizco si no estaba atenta. Esa era una forma. Entonces se creó una animosidad, y puede ser que alguno de ustedes tenga también esa animosidad contra la oración, porque a alguien se los enseñó de una forma como que orar es algo desagradable, como que orar es repetir cosas, o solo para cuando uno está en determinados momentos. Pero en realidad la palabra orar es: tengan comunión con Dios, platiquen con Dios de todo lo que les pasa en sus vidas. Cuando están contentos, cuando están tristes. Les dije que era como una vida llena de momentos, ¿verdad? Pues cada momento deberíamos de ponerlo al Señor. Nosotros oramos cuando desayunamos, almorzamos y cenamos. Espero que la mayoría de aquí por lo menos lo haga durante las comidas. Oramos al levantarnos y oramos al acostarnos. Ya vamos 5 veces. Ora usted cuando empieza su trabajo. Ora usted cuando se le traba la computadora. Ora usted cuando en el tráfico no pasan los carros. O le dice: Padre, estoy furioso porque no se mueven estas cosas, por favor, quítalos de enfrente. Hasta esa manera, eso es orar. Orar es tener constante comunicación con el Señor. Y aquí el asunto es que el estar despierto en el entendimiento y la oración tienen un propósito, que es que nosotros seamos victoriosos ante la tentación. Aquí Jesús nos está diciendo claramente que todos vamos a estar bajo asedio en esta vida. Mientras estemos aquí, vamos a tener constantemente la tentación enfrente a nosotros. Y para no caer en ella, tenemos que estar atentos al Señor y tener la capacidad de comunicarnos con Él a cada momento. Y la razón de esto es porque nos dice que la carne es débil. Miren, no se trata solo de esta carne. Se trata de todo lo que concibe, lo que es la carne en lo natural y en lo espiritual para nosotros. La palabra de Dios dice que la carne ni quiere, primero, no quiere nada con Dios. Y segundo, aunque quisiera, no puede. ¿Lo tiene usted claro? Esa es la realidad. Esa parte de mí, ese yo interior que no ha sido todavía conquistado por el Señor, esa parte de mí que es parte de la vieja naturaleza, no quiere las cosas de Dios, quiere las propias cosas, quiere mi gusto, mis deseos, mis derechos. Y por otro lado, cuando al fin me doy cuenta que que eso no es el lugar y quiero hacer la cosa de Dios, me encuentro que para mí es fácil repetir lo de Pablo: ay de mí, miserable de mí, ¿quién podrá rescatarme de este cuerpo de muerte? Dice Pablo en Romanos 7. ¿Se recuerdan de esa cita? Pablo no está diciendo que eso les pasa a los pecadores inconversos. Él está hablando, el apóstol Pablo, de sí mismo. Ya conociendo al Señor, se encuentra que queriendo hacer lo bueno, ¡pum!, y hace al revés. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasa. Queriendo hacer lo bueno, de repente doy una contestación que nada que ver. Queriendo hacer lo bueno, de repente pienso lo que no debo pensar. Queriendo hacer lo bueno, a veces me estoy viendo yo con mis propias fuerzas trabajando para lograr aquello que podría lograr con tan solo rendirme a los pies del Señor Jesús. La victoria empieza con el poder que tiene el conocer al enemigo. ¿Cómo así? ¿Alguno de ustedes ha visto a los luchadores, a esos que se ponen en el ring y pum, pum, uno contra otro? ¿Usted cree que los luchadores van ahí sin saber quién es su oponente? El que es el luchador, déjeme decirle que no soy fanática de la lucha,
pero algo he visto. ¿Y saben qué? Uno de los entrenamientos que le dan a los luchadores es que él vea las peleas de su oponente, para saber sus movimientos, para saber dónde están las áreas de su debilidad, cuáles son las estrategias que usa para pelear, dónde tiene el golpe fuerte, cuál es su mano dominante o su pie dominante. Ustedes saben que hay mano y pie dominante. Por eso hay zurdos contrariados. Yo no sé quién de ustedes lo sepa. Hay un término que se llama zurdos contrariados, porque resulta que su habilidad, su mano dominante era la izquierda, y en el colegio no lo supieron y lo obligaron a escribir con la derecha. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues ni modo, a fuerza de escribir con la derecha, tiene mala letra, pero al fin aprendió. Pero realmente no desarrolló la mano como debía, la izquierda, que era donde podía haber desarrollado plenamente la habilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos viendo al enemigo? Cuando ese luchador está viendo al enemigo y llega al ring y se ha percatado bien, va a tener mayores probabilidades de enfrentar a aquel contrincante. Entonces hay poder en conocer quién es el enemigo, no negarlo. Hay quienes niegan, empiezan por negar que el diablo es real, pero el diablo es un ser real, creado por Dios y creado bueno. Pero él en sí mismo perdió la bondad y se volvió lleno de iniquidad y se alejó de Dios, porque él decidió, él tomó la libertad que tenía y rechazó a Dios. Amén. Y el diablo tiene muchas estratagemas. Nos dijeron que va a haber una prédica entre unos días, el jueves 27, donde van a hablar del nuevo diálogo de Génesis 3. Fíjense que el diablo, una de sus características es que no es tan listo. Regresa a las mismas vez tras vez. Pero si él no es tan listo, imagínense los que caemos en esa trampa, que ya lo sabemos y regresamos vez tras vez. Entonces, eso es lo primero. Una de las trampas que utiliza es utilizar la verdad y la tuerce para hacernos caer. Fíjense que Dios les había ofrecido a Adán y Eva, que no les había ofrecido, les dijo que eran su imagen y su semejanza, los creó su imagen y su imagen, ya eran parecidos a Dios. ¿Y cuál fue la trampa que les dijo el otro? Seréis como Dios. O sea, media verdad, media mentira, y oculta la verdad. Entonces sigue siendo sus mismas estratagemas. La otra cosa es que nos ofrece como cosas para alcanzar aquello que nosotros deseamos de maneras diferentes a las que Dios tiene. Todos buscan la felicidad. Y hoy cantaban mis hermanos aquí y decía, nada, no hay nada más grande ni mejor que tú. Y yo les voy a decir, no digan nada, no hay nadie, porque es una persona. No hay nadie más grande que tú, ni mejor que tú. El diablo nos va a poner otras cosas, pero el Señor dice que la verdadera vida está en Él, que el agua de la felicidad, de la satisfacción completa está en Él. Pero ¿dónde la busca uno? Uno la busca en las personas, la busca en las cosas. ¿Cuántas gentes están buscando la felicidad cuando tengan un carro, cuando tengan una casa, cuando tengan un esposo, cuando tengan una esposa? Y esos dice, Señor, no, ni el esposo te puede hacer feliz, ni la esposa te va a hacer feliz, ni tus padres te van a hacer felices, ni tus hijos. Son alegrías en ciertos momentos y son dolor en otros momentos. Pero la felicidad plena, el Señor dice, en Él está la fuente de la vida. Él es la verdadera vida. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Hacernos creer que en todo lo demás vamos a encontrar felicidad, y nos desvía fácilmente del plan original de Dios. Así que hay que conocer al enemigo un poquito, mi hermano. Hay que conocer qué armas usa. Y las armas que usa, ¿sabe qué? El hombre se las dio. Porque este mundo en el que vivimos, que es opuesto a Dios,
Y que la palabra dice que todos los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y yo no sé quién se ha puesto a pensar qué significan esas tres cosas. Todo lo que a usted le entra por los ojos y que le gusta. Piense un momentito. Yo no le voy a pedir que me levante manos. Pero cuántas cosas que vemos en la televisión necesitan clean. Vamos en el carro, por eso es que nos llenan las carreteras de anuncios. Y ahora no digamos cuántas fotos de candidatos hay, porque saben que por los ojos entra. Ya uno va a votar no porque lo convence, sino que tanto que lo vio, se equivoca en la boleta. Los deseos de los ojos, por los ojos entra lo que usted no se imagina. Los libros que leemos, déjenme decirles, no son solo letras, tienen un mensaje. Y todo lo que leemos pasa a nuestra mente, lo razonamos y lo hacemos de nosotros o lo desechamos. Ya sea la Biblia o sea los 100 años de soledad o el libro que usted quiera. Por eso también, cuidado con lo que usted lee y cuidado con lo que usted se come. Los deseos de los ojos, los deseos de lo que a usted le gusta, los viajes, la comida. ¿Qué se decidió? Los problemas de la tentación, por ejemplo, en la comida. Una persona está enferma, tiene problemas con la comida. ¿Cuánto le cuesta hacer una dieta? ¿Por qué? Porque su carne no quiere. Porque a su carne le gustan los pasteles, le gustan los helados, le gustan los chicharrones. Culpable soy yo. Es la verdad. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Eso es fácil, pero la palabrita que yo me queda, si realmente la hemos meditado, es vanagloria. Son dos palabras, vana y gloria de la vida. O sea, todo aquello que nos hace pensar que tenemos algún tipo de triunfo en esta vida es vanidad. Es querer atrapar el viento. A ver, por favor, agárreme un poquito del aire que está aquí y me lo lanza porque me estoy muriendo de calor. No se puede agarrar el viento con la mano. Conocer al enemigo, que es el diablo, conocer mi carne y cómo es opuesta a Dios, y conocer ese mundo y todo lo que el diablo usa para engañarnos, y saber que fuimos nosotros los que se lo entregamos en mayordomía al diablo, porque éramos nosotros los llamados a gobernar sobre toda la creación, y en lugar de eso se lo regaló a Adán al diablo, y por eso es que está el mundo como está. Diablo, mundo y carne. Hay un poder tremendo en conocer y en saber la verdad. El que no lo conoce y lo niega es un desdichado. El que no sabe y cree que su carne lo va a hacer triunfar y que él todo lo puede y que dice no existe diablo. Ay, esas son pamplinas de los cristianos. Es un pobre desdichado. Así que hay poder en ese conocimiento. ¿Y cómo te viene ese conocimiento? Es la pregunta. ¿Cómo te viene? ¿De dónde sabes tú esas cosas? ¿Dónde te explicó a ti o quién te explicó a ti estas verdades? Solo Dios a través de su palabra. Un padre que, como decía aquí también en la alabanza, un padre bueno que no nos ha abandonado para que ahí metieron la pata que les vaya como quiera, sino que es un padre que su bondad es día tras día, que, como decían mis hermanos, nos persigue su fidelidad constantemente, primero para hacernos volver a Él. Y cuando nos volvemos a Él y nos da la luz de la vida, podemos ver estas realidades espirituales. Pero no se queda ahí, sino que pasa a explicarnos quién soy yo. Y hay un conocimiento, un poder de victoria en tener identidad.
Les dije, hay un poder en conocer a los enemigos. Sí, esa es la primera. Pero la segunda es tener el poder y la victoria para la tentación, está en saber quién es usted y el valor que tiene su vida. Cuando uno no sabe quién es, puede ser tirado en la calle y usted va a dormir bajo un techo en la calle y va a comer un pedazo de basura de donde sea, igual le va a dar que le den un hot dog. Porque usted no valora su vida, porque usted no ha entendido que usted es comprado por la preciosísima sangre de el Dios eterno, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su sangre de gloria, y que usted vale esa sangre. En Mateo 13:45, y son 2 versículos donde el Señor nos dice algo tremendo. Jesús escogía las parábolas que son como imágenes. En ese tiempo no habían películas, pero las parábolas eran las películas de ese tiempo, porque la gente rápido imaginaba lo que Jesús les decía. Y Jesús les dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Adquirir tú el reino de los cielos implica que tú te encuentras con Jesús y sabes que Él es la perla preciosa, más hermosa, más grande, más admirable, y que no tienes ni con qué pagarle. Entonces estás dispuesto a rendir todo a cambio de tener su vida, porque sabes que Él te da a ti la vida verdadera. Y en ese momento que tú lo recibes a Él como verdadero Dios, como verdadero Mesías, como verdadero Hijo de Dios, y sabes que su sangre te compró, que su sangre es más que cualquier oro o piedra preciosa, tú le das valor a tu vida. Y entonces tú no te vas a dejar enlodar por cualquier cosa. Te vas a cuidar. Las que se han casado han tenido un vestido de novia, y las que no lo están pensando y soñando en su mente. Ese vestido de novia preciosísimo, que a veces se pone uno una sola vez en la vida. Yo creo que no es a veces, casi siempre, por no decir siempre. Y luego lo cuelgan en una cerca y después se olvida uno, ya no sabe ni qué pasó con el vestido. Pero ¿qué pasa? Ese vestido de novia, mientras lo tenemos ahí, lo vamos a usar. Ay de aquel que con ciega locura su blancura quisiera manchar, porque es algo maravilloso. Dios guarde, le pasa algo al vestido de novia. Pues tu vida es mejor que ese vestido de novia. Tu vida que te ha sido dada, la vida de Jesucristo que está sobre ti, su gracia, su misericordia, su bondad, el regalo es la perla preciosa de la vida eterna que te ha sido dada. Si tú lo sabes, y tú más que solo lo sabes aquí, lo entiendes en tu corazón, tú lo valoras. Tú no te vas a ir a revolcar entre un charco con el vestido de novia, con la vida de Cristo. Así que hay un poder intenso en conocer quién soy en Cristo, el amor que el Señor me tiene, el valor que Él da a mi vida, el valor que Él te dio es su propia vida. ¿Cómo se triunfa contra la tentación? Conociendo al enemigo número 1. 2, teniendo identidad, sabiendo el valor que tengo y quién es mi Dios, que no solo es mi Dios, es mi Padre, y que tiene un nombre y se llama Jesús. Cuando hablamos de Dios, cualquiera puede ser. Los hindúes dicen mi Dios, y déjenme decirles, nunca se me olvida una película que se llama Lagan, que dura 3 horas y media. Preciosa. Y yo oía los cantos de esos hindúes y yo hubiera querido cantárselos a Jesús, pero ellos no se lo estaban cantando a Jesús, se lo estaban cantando a una que tiene como 1000 brazos.
Pero como es Dios, ellos le dicen mi amado, mi Dios y no sé cuántas cosas más. Y los budistas a su Buda, y los mahometanos a Alá, o los budistas. Y tienen sus cantos muy bonitos. Pero cuando nosotros alabamos, nuestro Dios tiene un nombre y nos ha sido revelado y se llama Jesucristo. Jesús es el Señor. No digamos Dios. No digamos solamente Dios, porque Dios puede ser cualquiera, hasta con D minúscula. Pero nuestro Dios, mi amado, el más precioso, el más hermoso, el que me llama por mi nombre, el que me pastorea, se llama Jesús. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y por eso Jesús, sabiendo que si nosotros entendemos eso y valoramos eso, vamos a tener una relación con nuestro Padre. Él nos dice primero velad. Ese velad es tener ese entendimiento despierto con respecto a los enemigos, con respecto a mi identidad. Pero una vez yo sé que hay enemigos y sé quién soy, sé que mi vida depende de aquel que me crió con sus propias manos y que ha dado todo lo más valioso por mí. Y entonces me pongo en comunión con Él para saber qué quiere, a dónde quiere que vaya, qué es lo que no le gusta, qué sí le gusta. Pero aquí viene un conflicto, porque muchas veces solo sabemos lo que nos dicen los demás de Jesús y no por un conocimiento personal de Jesús. ¿Cuánto sé yo? No por lo que me han dicho. Como un día vine en el pobre Job, después de toda una vida de que él era el justo, porque así empieza el libro, dice que era el recto, justo, y lo alaba a Dios con unas palabras, y al final dice que no lo conocía, solo de oídas. Que no nos vaya a pasar eso, mis hermanos, porque a Dios no se le conoce por lo que me contó mi mamá o mi papá, o lo que me dijo el pastor en la iglesia, o las clases que me dieron de Biblia. Se conoce a través de esa relación personal, de ese día a día, de esas correcciones que Él aplica sobre mi vida, de esas bondades que Él me da. Cuando yo oigo que Él me ha hecho pasar por el fuego, yo me recuerdo, Él me lo dijo a mí, Isaías 43. No tenga más, no temas, Carol. Tú vas a pasar por el fuego, pero no va a arder en ti. Y vas a pasar por las aguas turbulentas y no te van a arrastrar. Pues déjenme decirle que he pasado por varios incendios que deberían haberme chamuscado completamente, pero he salido victoriosa porque mi Dios es fiel, mi Jesús es fiel. He pasado por ríos que me han querido arrastrar y destrozar mi vida, pero el Señor Jesucristo me ha sostenido de la mano y me ha levantado. Así que no solo es un canto, cuando yo lo canto es mi vida, es mi vivencia. Y oír su voz y conocer su mensaje es un poder. Cuando tú conoces lo que a Él le gusta y que está escrito, mire, aquí está todo lo que Dios quiere. Y algunos dicen que Él vino a desechar los mandamientos. No, mi hermano, no. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí no están siendo desechados por Dios a través de Jesucristo. Jesús dijo claramente, yo no vine a quitarlos, sino a cumplirlos. Ninguno de ustedes puede, y para ustedes es un espejo para darse cuenta de su necesidad. Cuando nosotros vemos los mandamientos, lo que vemos es, ay Dios mío, no puedo. Pero cuando miro a Jesús, Él sí puede. Y por medio de Jesús yo tengo la justicia de Dios en mi vida. Y entonces eso, ay Señor, como dijo mi nieto, qué salvada. Sí, Señor, qué salvada. Qué grande es tu amor, Señor. Qué maravilloso. Y conocer su mensaje y saber lo que Él dice. Jesús dijo, ustedes han oído decir que dice no matarás, refiriéndose a los mandamientos. Y después, ¿qué dice? A ver, ¿quién sabe qué dijo Jesús? Pero si en tu corazón hay enojo y le dices a fulano tal cosa, ya
Da igual. Caput. Jesús vino a ponernos en un plano superior aún la ley. Pero ¿saben por qué? Porque Él dijo, no los voy a dejar solos, ni huérfanos. Va a venir mi Espíritu Santo y mi Espíritu en ustedes los va a llevar a toda verdad. Y esa verdad los hará libres. Porque estando en Cristo tenemos el poder del conocimiento de la verdad que nos libera. Nos libera verdaderamente del poder del pecado. Porque sabemos a dónde ir, qué es lo que quiere el Señor y cómo alcanzarlo. Por eso es tan importante discernir el mensaje. Todo el reino de Dios se sustenta en la autoridad de la verdad. Sin verdad no hay nada. Jesús no dijo, yo traigo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que la verdad no solo son ideas, la verdad no solo son declaraciones, la verdad es una persona que sustenta con su propia vida todo lo que ha dicho. Y aquí hay 3 citas, vamos a buscarlas. Salmo 1, 2. Aquí hay un poder maravilloso para vencer la tentación. Salmo 1, 2. Dichoso aquel que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese hombre es dichoso. ¿Sabe por qué? Porque esa ley, a medida que el Señor va hablándole a su corazón, le hace sentido en la razón. Pero esa ley que permea la razón, permea los sentimientos y baja y se vuelve en el corazón una verdad propia. Y un día usted tiene el mismo pensamiento que Dios tiene. El pensamiento de Dios se está incorporando a usted a través de la palabra de Él. Por eso cuando meditamos en lo que Jesús ha dicho, esa verdad se hace en nosotros lo que se llama el rema, la revelación del Señor. Salmo 37, 31 confirma esto. La ley de tu Dios, de tu Jesús, está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Mire, qué promesa para vencer la tentación cuando la palabra del Señor, cuando Jesús está en nosotros y nosotros estamos metidos en la hendidura de la roca. ¿Quién nos apartará de Él? Dice Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni la tía, ni el tío, ni el chucho de la casa, nadie nos podrá apartar del amor en Dios, que es en Cristo Jesús. Salmo 119, 11. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay poder en la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios es un arma poderosa para decirle a nuestra carne: hasta aquí llegas. Para decirle al enemigo: no tienes derecho sobre mí. Para reconocer: soy tu hija, Señor, y quiero honrar y glorificar tu nombre. Hay poder en la palabra de Dios para vencer la tentación. Van 3. Les he estado dando 3 para victoriosos sobre la tentación. Amén. En Juan 20:31, en el libro del Evangelio de Juan, Juan hace una declaración y dice que todo el evangelio que él escribió tiene un propósito. Y el propósito es que creamos en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo en Él tengamos la vida en su nombre. Y a veces pues uno empieza y la primera puerta que se pasa, que es la puerta de la salvación, y uno dice: yo creo en Jesús. Yo le pregunto a usted, y tampoco le pido que me levante la mano ni que me dé aquí la clase, pero para que lo reflexione: ¿cuánto sabía usted de Jesús el día que lo conoció y que le dijo: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida? No sabíamos mayor cosa de Él, pero Él sí sabía todo de nosotros. Y Él ese sí que le dimos, nos jaló. Pero a partir de ese momento, ¿cuánto hemos crecido en el conocimiento de Él y creído en todas las verdades de Él?
Su nombre, cuando hablamos de su nombre, no es como decir Ángel o Tito o Carol, no. Nuestros nombres no nos identifican con la realidad que somos. Pero el nombre de Jesús sí lo identifica con quien Él es, plenamente. El nombre de Jesús en la mentalidad judía implicaba el Padre. Cuando hablaban del nombre de alguien, era el fulano, hijo de fulano. El nombre de Jesús es el nombre del Hijo de Dios. Es el Emmanuel, es Dios con nosotros. Piense esas palabras. Dios, el eterno, el omnipotente, que se metió dentro de la tierra, en un cuerpo de un ser humano, que tomó un cuerpo y se hizo semejante a nosotros, pero es Dios. Es algo difícil de digerirlo, mis hermanos. Pero esa es la realidad. Y cuando leemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos va limpiando, nutriendo, transformando la mente. En Proverbios dice que el hombre actúa conforme lo que piensa. De acuerdo a cómo sean sus pensamientos, ese va a ser el tipo de vida que va a tener. Si tu vida está llena de vanidades, así se llamaba una revista hace tiempo. Ahora puede ser, si tu vida está llena de la ola, así en una revista famosa española que solo habla tonteras. Pero esas tonteras la gente las tiene aquí. Estoy en un chat de amigas que todo el tiempo, yo me quedo asustada lo que habla la gente sin Dios. Y estoy ahí para oír de qué hablan. Y hablan de ola. Y junto a la ola, de repente un mensaje de Jesús. Y de repente otra vez una cosa del rey. Y después otra cosa de no sé quién. O de un vestido. Una cosa sin sentido. Porque no hay sustento, no hay fundamento. La palabra nos dice quién es Jesucristo. Y en la semana pasada creo que Juan José lo habló. Lamento que no pueda tener aquí, pero cierre sus ojos un momento. Cierra tus ojos y mira a Jesús con su vestido blanco, con esas vestiduras de sumo sacerdote, no las de lujo, sino las vestiduras sencillas, que ha caminado y está atravesando el atrio. Se ha parado en el altar y ha sacrificado. Y sigue caminando. Y ha llegado al lavacro y se ha lavado las manos y se ha lavado los pies. Y ha entrado al lugar santo y ha prendido la luz del candelero y ha puesto los panes frescos en la mesa y ha puesto el incienso delante del Señor y ha abierto la cortina de par en par. No tuvo que entrar debajo de ella, la ha rasgado de arriba para abajo y está entrando. Y ha llegado al propiciatorio con su sangre. Y sobre aquella arca de madera, donde está toda nuestra rebelión, donde está todo nuestro rechazo a Dios, las leyes quebradas, ahí sobre la tapadera de oro ha derramado su sangre. Y le ha dicho al Padre, consumado es. Padre, yo presento a mis hijos delante de ti. Él es la puerta, el sacrificio, la fuente, la luz, el pan, el incienso. El sumo sacerdote de pie de día y de noche. En Él está la victoria sobre
toda tentación, porque Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero nadie lo pudo vencer. Dale gracias al Señor por la grandeza de su obra. Qué victoria tenemos en Jesucristo, mis hermanos. Y Él nos tiene escondidos en Él. Cuando entró ahí, entraste tú con Él. Hay poder en saber estas verdades, mis hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su palabra. Hay poder en saber que soy su hijo. ¿Y sabes qué? No solo nos ha dado ese poder. Abre tus ojos, quiero hablarte de un poder inimaginable. No, sí es imaginable y sí es creíble. Nos ha dado el poder de poder relacionarnos con Él en primer lugar, de poder acercarnos confiadamente sin ser destruidos, no por lo buenos que somos, sino a pesar de todas nuestras maldades, porque Él puso la sangre por medio de su Hijo Jesucristo. Y entramos directamente, que usted solo cierre los ojos y ya está en el trono de la gracia, mi hermano. Usted cierra los ojos y está ahí, enfrente del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo? Por el poder de la reconciliación. Porque si pecamos, y de plano que lo hacemos, tenemos un abogado a quien podemos acudir en todo momento y reconocer: Señor, he pecado, he fallado, me equivoqué en lo que hice, en lo que hablé, en la actitud que tuve. Perdóname, Señor. Y no solo perdóname, límpiame por favor con tu sangre, santifícame, purifícame. Y el Señor lo hace. Qué poder y qué victoria sobre la tentación, mi hermano. Incluso si llegamos a caer, salimos triunfadores de eso. ¿Y sabes qué? No se queda ahí. El poder que hay en la reconciliación con los demás para vencer a la tentación. ¿Cuánta gente está llena de amargura en su corazón por lo que su papá le hizo hace 50 años? Ya su papá se murió. Y el pobre hombre o la pobre mujer sigue llena de amargura porque no sé qué, porque no sé cuánto, con los ojos inyectados, o porque me robaron no sé quién tal cosa, o porque hizo el fulano tal otra, o el odio. No sé dónde fue que vi. Sí, vimos una película hindú también, pero miren, nos quedamos boquiabiertos de la moral de esa gente. La moral nos salva, pero tienen unos anhelos de moral imposible de alcanzar, por supuesto. Pero ahí veíamos a este hombre que fue arrebatado de su casa. Lo robaron de bebé. Y el que lo robó fue el que lo crió. Y cuando ya está grande, un joven, pues se entera de la verdad. Y entonces regresa a su casa. Pero en lugar de hacer un gran lío, se vuelve un hombre que hace bien para su casa, para los que no sabían que él era el hijo. Y al final, hasta es buena onda con el viejo que se lo robó y que le hizo lata a la vida. Miren, yo me quedé pensando, qué ilusiones tienen estos, pero qué gran poder y victoria tenemos, porque nosotros sí que tenemos el poder por medio del perdón y de unos a otros. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo sí. De estar, miren, no les digo como mi apellido, de León, y pasar por la gracia y la misericordia de Dios a extender perdón, o poder ir con el que yo ofendí y decirle: perdóname, ahí sí, como decía el chavo, como el chucho arrepentido con la cola entre las patas. Pero qué maravilloso, mis hermanos, poder decir: perdóname, me equivoqué,
Qué maravilloso poder y victoria hay en decir, aunque no me lo pidan, ay, ya, perdón eso, Señor, en tus manos está. Y se va y vivo libre. ¿Qué poder hay en el Señor, mis hermanos? Yo espero haberles pasado el mensaje. Dice 2 Corintios 2:10, hablando Pablo: al que vosotros perdonáis, y lo voy a hacer en segunda persona singular, al que tú perdonas, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros o por ti, lo he hecho en presencia de Cristo. Cuando perdonamos a alguien, Jesús también, le quitamos al diablo un poder hasta sobre el otro. Y dice lo que sigue en el verso 11: para que Satanás no gane ventaja sobre ti. Si tú te mantienes con el enojo contra alguien, con el pleito contra alguien, estás lleno de amargura, perdóname, el que está encadenado eres tú. Pero dice aquí, la razón del extender perdón es para que Satanás no saque ventaja, ni de ti ni de nadie. Le quitas sus armas de destrucción, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué tal? Y termino con esto. En esta vida, en este río que estamos corriendo y que va a llegar a su destino en unos muchos años, espero para muchos, en unos pocos para otros, no sabemos cuándo. Aquí estamos en una batalla. Es lo que dice 2 Corintios del 3 al 6, pero no lo voy a leer, sino que lo voy a parafrasear. Estamos en una batalla constante, mis hermanos, en las elecciones del día al día, en elegir o con Dios o contra Él, en conocer la verdad y elegir por la verdad o rechazarla, en creer lo que Jesús dice que es y que lo que puede hacer o hacer las cosas a mi manera. Y el autor de esta carta, que es Pablo, también dice: pero luchamos con armas que no son de nuestras fuerzas. No es con tu inteligencia, no es con tu fuerza humana, no es con tus enojos, no es con tus propios pensamientos dándole vuelta día y noche a lo mismo a ver cómo vas a hacer, porque eso no da resultado. Es el poder de Cristo en tu vida el que da resultado. Las armas poderosas en Dios, y las armas poderosas en Dios en primer lugar es el nombre de Jesús. En su nombre hay perdón, en su nombre hay victoria, en su nombre echamos demonios, en su nombre oramos por sanidad, en su nombre clamamos para ser escuchados, en su nombre pedimos para que se nos otorgue lo que necesitamos. El nombre de Jesús está el poder. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo invito a mis hermanos a que me acompañen. Bienaventurado eres si te paras firme y resistes a la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado el que resiste a la tentación, porque recibirá la corona, recibirá el premio. Que podamos llegar, como decía Pablo al final de la carrera: he permanecido y estoy de pie, Señor, y rindo mi vida a ti, mis coronas a ti.